¿Qué tal? Hace unos días salió una nueva actualización con respecto a las políticas de juego durante un torneo de Yu-Gi-Oh! Estos cambios llegan cada cierto tiempo y es conveniente estar al día con esto. Recordemos además que estos cambios están dirigidos por ahora solo a las regiones de América TCG. Para mí, estos nuevos cambios definen mucho mejor ciertas situaciones que se suelen ver en los torneos. Algunos cambios se verán físicamente en el armado de las barajas y uno que otro podría traer algunas dificultades. Empecemos con lo referido en la sección 1, Preparaciones para jugar. Esta sección habla sobre los distintos roles y deberes de los asistentes a un evento. En su apartado subsección D, Floor Judge, donde se han actualizado los cambios con respecto a qué puede o qué no puede responder un juez. En la práctica, estas indicaciones ya se vienen aplicando desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, es sumamente útil ver ejemplos actualizados en los documentos oficiales en beneficio tanto de los jueces como de los jugadores. Recordemos que un juez debe responder preguntas sobre mecánicas de juego, la legalidad de la activación de un efecto o el texto de una carta. Y que un juez al dar una respuesta no debe brindar a los duelistas consejos estratégicos, instruir al duelista cómo jugar mejor sus cartas, revelar información privada o traer a discusión cartas que no son parte del estado actual del juego. Ahora, lo importante son los ejemplos. En el primer ejemplo de cómo sí se debe responder, nos dan el siguiente ejemplo. El duelista A tiene a Beatriz, dama del Eterno, boca arriba en el campo, que tiene sus efectos negados actualmente por Infinited Impermanence. El duelista B tiene tres o más cartas mágicas en su cementerio. Durante su fase principal, el duelista B llama a un juez. El duelista B pregunta al juez si puede ser capaz de tomar el control de Beatriz, dama del Eterno, con Sky Striker Mecha Widow Anchor. Sin revelar el Sky Striker Mecha Widow Anchor al duelista A, el juez debe informar al duelista B que la activación de esta carta sería ilegal. Esto protegerá el estado del juego y no se considerará coaching. Entonces de acá recogemos dos cosas. No es necesario revelar la carta que pretende usar el jugador para responder la pregunta. Quiere decir que aun si no la tuviera en la mano, es una pregunta válida. Aún así, tengan en cuenta que la pregunta debe ser relevante para el juego a fin de ser válida. Lo segundo es que se le recomienda responder al juez con los términos de legal o ilegal activación al momento de responder, dejando claro que esto no se considerará coaching, o sea, ayudar al jugador. En el ejemplo opuesto sobre cómo no se debe responder tenemos un caso similar. El duelista A tiene a Beatriz, boca arriba en el campo. El duelista B tiene una Infinited Impermanence colocada, Sky Striker Mecha Widow Anchor en la mano y tres o más cartas mágicas en su cementerio. En el turno del duelista B, el duelista A activa el efecto de Beatriz. El duelista B llama a un juez y le muestra las cartas en cuestión. Él pregunta si podría usar el Sky Striker Mecha Widow Anchor en Beatriz, después de la resolución de Infinity Impermanence. Sin informar al duelista A de las cartas en cuestión, el juez debe informar al duelista B que la pregunta no puede ser respondida porque podría influir en sus decisiones y por lo tanto podría ser considerado coaching. En este ejemplo vemos algunas diferencias comparado al primero. El Infinite Impermanence aún no resuelve su efecto. El juez no puede responder si el jugador puede o no puede activar Widow Anchor luego de que se resuelve Impermanence, ya que, como se habrán dado cuenta, al decirle que no podrá activarlo o decirle que será una jugada ilegal, el jugador sin duda evitará activarla y así el juez habrá incurrido en coaching. Estos ejemplos nos ayudarán en el futuro a jueces como a jugadores a poder estructurar de manera óptima tanto nuestras preguntas como nuestras respuestas. El siguiente cambio es en la subsección D de Scorekeeper. Aclara que al momento de registro deberemos dar nuestro nombre completo y el Scorekeeper deberá escribirlo tal y como aparece en nuestra identificación. No se aceptan en adelante los apodos. La subsección I aclara cómo se debe procesar los pases de los medios y cuáles son las reglas que deben seguir. Por ahora Konami sigue reteniendo el derecho a transmitir el evento en vivo. Pasamos a la siguiente sección con respecto a las responsabilidades de los jugadores. La subsección B sobre la identificación recalca lo que vimos en el apartado de Scorekeeper y agrega además que en caso de tener algún problema por tener un nombre distinto debido a que legalmente lo cambiaste y es por lo tanto distinto al visible en tu ID de Konami, deberás hablar directamente con el organizador del evento a fin de encontrar una solución.
La subsección E sobre la aplicación Neuron es completamente nueva. Esta nueva herramienta brindada por Konami nos da la opción de poder usarse durante un duelo, pero bajo ciertas reglas. Durante un match, los duelistas deben apagar los efectos de sonidos y la música del Neuron. Durante un match sancionado o un torneo oficial, Neuron puede usar desde su modo offline las siguientes funciones: el contador de vida, el lanzador de dados y monedas, y el buscador por cámara. Las funciones online de Neuron no están permitidas durante el match. A continuación tenemos la subsección H con respecto al comportamiento inaceptable. Aquí se encuentran descritas las conductas no permitidas durante el desarrollo del evento, desde el lenguaje inapropiado e irrespetuoso hasta los objetos que no se pueden llevar a un torneo de acuerdo a las leyes locales. La adición en esta subsección nos indica que dependiendo del lugar donde se celebre el torneo, será requerido el uso de mascarillas o protectores faciales de acuerdo a las medidas sanitarias de competencia territorial. Se añadió también que en caso se necesite usar alguna mascarilla o cubrecaras o cubrecabezas por motivos médicos o religiosos, los interesados deberán hablar con el juez principal antes de comenzar el evento. La subsección K sobre la vestimenta adecuada también es nueva. Se nos instruye que la vestimenta que llevemos debe ser apropiada para el evento, teniendo en cuenta la concurrencia de familias y niños. Camisetas, zapatos, pantalones o faldas deben ser usados. Además, estas prendas y accesorios no deberán contener palabras o imágenes de contenido ofensivo. Todas estas prendas deben estar limpias, por supuesto. Pasando a la sección 4 sobre el desarrollo del torneo, encontraremos los cambios que afectarán directamente al registro de decklist, las rondas y sobre todo a cómo podemos proteger nuestros decks. Subsección D sobre el registro del deck. Además del formulario para decklist usado en los eventos desde Tier 2 para arriba, se añade la opción de registro por medio de Neuron. De esta manera podemos exportar nuestros decks creados en Neuron y crear con ellos un archivo del formulario decklist automáticamente, pero debemos tener en cuenta que el decklist no llevará nuestro nombre escrito, la fecha o el nombre del evento. Estos campos deberán ser llenados por nosotros luego de imprimir el documento. No se permite el envío del archivo como forma de registro. No se contará con una impresora disponible durante el evento, por lo que deberemos llevar la impresión desde casa. El archivo generado no es editable. Enseguida tenemos la subsección G sobre las micas. Este a mi parecer es el cambio más visible para el juego y esperemos que sea un cambio permanente. Entonces, adicionalmente a las reglas sobre micas que tenemos, se agrega la opción de una mica adicional por encima o por dentro de la mica principal. Al menos una de estas micas debe ser transparente. Puede tener algún patrón propio de la marca de la mica, sin embargo, esta no debe interferir con la lectura de la carta. La mica transparente no puede ser holográfica. La mica transparente debe ser colocada en sentido opuesto a la mica regular, de tal forma que la carta quede sellada entre ambas micas. Solo puede haber una carta entre cada par de micas. Tengamos en cuenta que el uso de doble micas podría causar daños al barajar a los que no estamos acostumbrados la mayoría, y estos a su vez se pueden interpretar como cartas marcadas sin patrón durante una inspección de rutina. Asegúrense de que las micas que elijan encajen perfectamente, revísenlas con regularidad y tengan repuestos a fin de evitar sanciones. Si tienen alguna duda sobre si sus micas se considerarán marcadas durante un torneo, consúltenlo con el juez principal del evento. La subsección H sobre los materiales en el torneo ha clarificado dos puntos concretos. Uno es el deber de mantener un registro de los puntos de vida escritos a mano. Puedes usar calculadoras o la aplicación Neuron para asistirte, pero estos no reemplazan el uso del papel para mantener el registro. Esto a fin de resolver las controversias con mayor facilidad durante la partida. La segunda aclaración es con respecto a los contadores. Los contadores deben ser representados materialmente con objetos similares en una proporción de 1 a 1 entre contador y objeto material. Por ejemplo, si mi monstruo lleva 4 contadores y quiero usar dados para representar estos contadores, tendré que usar 4 dados. Se deja claro que si uso un dado con la cara superior del dado señalando un 4, se considera una manera errónea de contar contadores. Personalmente me parece una aclaración poco práctica, que si bien tiene como objetivo mantener el campo lo más claro posible de acuerdo a los efectos de contadores,
En la práctica puede resultar incómodo de plasmar en varios decks, y en especial durante torneos grandes, donde el espacio entre cada mesa suele ser muy reducido, aumentando así el riesgo de perder algún contador por alguna caída o mal movimiento, llevando esto a un posible lento desarrollo de la partida. Sigue la subsección J sobre el apunte de notas. El apunte de notas no está permitido durante un torneo oficial, salvo excepción de el registro de puntos de vida, recordatorio de efectos mandatorios, registro de número de turnos, recordatorio de algún efecto o acción necesaria para mantener el estado de juego legal. Por ejemplo, si activo Reckless Grid, no puedo robar durante 2 turnos, entonces se permitirá escribir un recordatorio de esto. Estas notas deben ser escritas durante el desarrollo de la ronda en cuestión y lo más rápidamente, de tal manera que no interfieran con el fluir del juego. Estas no están exentas de sanciones como slow play, así que tengan cuidado. Las notas son consideradas de conocimiento público, así que el oponente o juez pueden solicitarlas en cualquier momento. Las notas deben ser escritas, no se pueden usar dados, tokens o contadores como recordatorios. La función notas de Neuron no están permitidas durante la ronda. La subsección O con respecto a los loops es otra nueva subsección que brinda claridad sobre estas situaciones y una solución a ciertos loops durante el juego. Se nos explica que existen dos tipos de loops, los controlados y los infinitos. Los loops controlados son voluntariamente manejados por un jugador y este tiene el control de cuántas veces puede repetir la acción y la capacidad de detener el loop a voluntad. Para los loops controlados se ha codificado el proceso por el cual deben ser manejados. Estas indicaciones ya se vienen aplicando desde hace mucho tiempo, pero una vez más es bueno tenerlos en los documentos a partir de ahora. Durante un loop controlado, se debe mostrar al oponente la jugada y proceder a notificarle que se trata de un loop. Debes elegir un número e informarle al oponente que esa será la cantidad de veces que pretendes repetir el loop. Luego de esto, el juego avanzará automáticamente hasta alcanzar el número final de repeticiones elegido. Tu oponente puede optar por activar algún efecto en los intervalos entre el 1 y el número final elegido de repeticiones si lo desea. El loop no necesita ser realizado físicamente luego de la primera repetición. Si el loop es interrumpido y el jugador desea y está en la capacidad de volver a realizarlo, deberá demostrar una vez más que puede realizar el loop. Un ejemplo práctico de esta situación la tuvimos con el deck Rana FTK, donde una vez alcanzado el número correcto de monstruos necesarios, el jugador procedía a activar el efecto de Ronin Toadin para convocarse especialmente. Luego activar el efecto de Mass Driver para tributar un monstruo y causar 400 de daño al oponente, y así repetir esta secuencia 20 veces. En esa ocasión solo era necesario mostrar la jugada una vez y luego proceder a realizar las acciones como se encuentran actualmente descritas. El cambio real está en el loop infinito. Estos loops infinitos son descritos como involuntarios, usualmente una serie de efectos mandatorios trigger que alcanzan sus condiciones de activación a la resolución de otras semejantes, o también los efectos continuos atorados en una perpetua alternación debido a un cambio de estado del juego. Ya que todos estos efectos envueltos en un loop infinito deben ocurrir, no existe un punto claro donde algún jugador pueda detenerlo. Anteriormente, si la activación de una carta originaba un loop infinito, se consideraba una activación ilegal, y como resultado se procedía a regresar la última carta activada y generadora del loop a su lugar o estado original. Esto acaba de cambiar. A partir de ahora se procederá de la siguiente manera. Apliquen cada secuencia de loop una vez. Determinen si este loop generará una condición de victoria. Por ejemplo, si el loop ocasiona que un jugador robe cartas por cada repetición, esto llevará a una condición de victoria por deck out. De ser así, procedan a asignar la victoria y determinen al ganador. Si no se logra una condición de victoria, los duelistas deben llamar a un juez para que determine cuál es la carta fuente principal del loop. Una vez detectada esta carta, será enviada directamente al cementerio. Finalmente, el juego se reanudará y no se asignará ninguna penalidad contra algún jugador. Si hay algún efecto de la carta que se activa al ser enviado al cementerio, aún puede activarse. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se procede en estos casos.
por si les queda una duda de cómo resolver las situaciones a partir de ahora. Ahora nos vamos inmediatamente a la sección 7, que habla directamente de los mazos construidos, específicamente a la subsección C, que habla del side deck. Aquí se ha hecho una aclaración sobre el tiempo límite para usar el side deck. El texto sobre el uso del side deck dice ahora: deberás realizar las acciones del side deck de manera oportuna. Esto incluye la selección de las cartas y el barajear el mazo ya sidequeado. Tienes menos de 3 minutos para completar esta acción. Se ha modificado el texto de tal manera que ahora refleja la intención inicial de la regla y eliminar de una vez las dudas referentes a esta. No están garantizados 3 minutos para el side deck. Los últimos cambios pertenecen a la sección 9 sobre la legalidad de las cartas, sección que incluye temas como la lista de cartas prohibidas y eliminadas, cuántos se vuelven legales las cartas Shonen Jump según la región y erratas. La subsección G sobre la actualización de texto o errata ha añadido como fuente de consulta la aplicación Neuron en su modalidad de búsqueda por cámara, para las situaciones de controversia por cartas con textos errateados. Aún se puede llevar los textos actualizados escritos o impresos. Aún si tienes copias de la carta en cuestión con el texto actualizado en el deck, estas no pueden usarse como fuente de consulta sino las anteriormente mencionadas. De manera similar, la subsección H sobre cartas en idioma extranjero mencionan cambios similares a los escritos en la subsección G. Finalmente tenemos la subsección M sobre cartas con error de traducción. Esta es una nueva sección que aclara que en caso de generarse una controversia sobre el efecto de una carta con el texto actualizado en un idioma diferente al inglés y presumiblemente con un error de traducción, se deberá aplicar el texto tal y como se encuentra escrito en el Card Database oficial en inglés, o en todo caso usar la función cámara del aplicativo Neuron. Y básicamente esos son los cambios principales que han habido. Ojalá les sirva esta información y nos vemos en un próximo video. Chao.